Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy estaremos meditando en el Salmo 58, capítulos 1 al 11. La justicia es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. En la actualidad podemos decir que mucho no ha cambiado. En las conversaciones cotidianas, cuando leemos las noticias, siempre hay algún tema relacionado a la justicia, o mejor dicho, a la injusticia. Cuando leemos salmos como el que nos toca meditar hoy, el Salmo 58, como lectores contemporáneos, las metáforas que se utilizan en los versículos 6 al 10, cargadas de violencia, de exageraciones y muy sangrientas, pueden generarnos escándalos y confusión, ya que ilustran algo muy diferente a lo que enseñó Jesús, que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿por qué encontramos este tipo de oraciones en la Biblia? Para poder entender de qué se trata, debemos ponernos en contexto, teniendo en cuenta varios factores que nos ayudan a verlo desde la perspectiva en el que fue escrito. En el Antiguo Testamento, maldecir a los enemigos era más una súplica a Dios por su justicia que un clamor por venganza personal. Podemos ver que el énfasis está en el ruego por la justicia de Dios y no en las maldiciones. Hubo casos en los que David pedía a Dios que no mostrara misericordia a los impíos, pero él mismo fue misericordioso varias veces cuando podía haber tomado venganza por mano propia. Por ejemplo, primera de Samuel capítulo 24, cuando Saúl, mientras iba en busca de David, entró a una cueva para hacer sus necesidades, más específicamente para hacer lo que llamamos hoy el número 2. David estaba escondido en el fondo de esa misma cueva y ve a Saúl ocupado, en un estado vulnerable. Podía haberlo matado, acabando así con su problema de vivir huyendo. Pero no lo hace, a pesar de que sus hombres intentaron convencerlo, recordándole la promesa de Dios de que iba a poner a su enemigo en sus manos para que haga con él lo que le parezca bien. David se levantó, sin hacer ruido, pero solo cortó el borde del manto de Saúl. Y dice, 1 Samuel capítulo 24, versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado el borde del manto de Saúl. Le remordió la conciencia. No fue solo en esta ocasión, sino que también fue misericordioso con Simei, cuyo relato está en 2 Samuel capítulo 16, y también con Absalón, 2 Samuel capítulo 18. En esos casos, David dejó el juicio de los pecadores en manos de Dios, el juez de la tierra. Estos relatos iluminan salmos como el de hoy, conocidos como imprecatorios, salmos de súplicas intensas por la justicia de Dios, para que se cumpla de manera inmediata y con poder. Entonces, dice el versículo 10 del Salmo de hoy, el justo se alegrará cuando se cumpla la venganza, celebrará el triunfo, lavando sus pies en la sangre del impío. Esta terminología muy sangrienta, inquietante para el cristiano contemporáneo, era en el mundo antiguo lo que hacían los ejércitos triunfantes para vengarse de sus enemigos. Y aun cuando no lo hicieran, los relatos sobre su victoria eran exagerados. Por lo tanto, era una manera de expresar triunfo. Entonces, volviendo al inicio del Salmo, la inscripción dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. No destruyas sea posiblemente el nombre de un cántico. Se puede referir a la determinación de David de no destruir a Saúl o al ruego de David de que Dios no permitiera que él fuera destruido. En cuanto a Mictam, indica algo dorado y que son salmos dorados. Otro significado alterno es el de engravar, grabar o estampar en metal. Este último nos ayuda a imaginarnos a David escribiendo o raspando estos salmos en las paredes de las cuevas donde se refugiaba de las persecuciones de Saúl, el gobernante injusto,
junto a sus hombres corruptos que buscaban destruir a David. Los escritores del Antiguo Testamento no habían experimentado las enseñanzas de Jesucristo, quien no había venido a abolir la ley, sino a enseñarlas con una interpretación alineada con la voluntad del Padre. Por lo tanto, los cristianos no debemos pedir venganza, sino confiar en Dios, dejando que los males de este mundo, poner los males de este mundo en sus manos, con la esperanza de que el día de que Jesús vuelva, veremos la justicia de Dios en su plenitud. Versículo 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente el justo tiene frutos, ciertamente hay un Dios que juzga la tierra. Hasta ese día tenemos tarea, seguir las enseñanzas de Jesús. En Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, Jesús dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos y hermanas, debemos orar y amar a nuestros enemigos, porque del resto se encargará Dios. Por lo tanto, pidamos al Señor por su misericordia, por sabiduría y discernimiento para vivir según su voluntad, con fe y obediencia. Por la Argentina, que el Señor levante gobernantes temerosos de su nombre, y por la Iglesia, para que no seamos de tropiezo, sino canal de bendición. El Señor les bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.